sabe nada, pues caes en el amarillismo, porque al final acabas entrevistando a un actor súper secundario que no tiene nada que ver y que acaba diciendo aquello de saludar, siempre saludaba, ¿no? Bueno, pues yo creo que al final también, y el amarillismo se comete en perdernos en detalles que son secundarios, en detalles que son muy escabrosos, pero yo al menos, tal como entiendo la profesión, es explicar una historia, es contar una historia humana que se esconde detrás de un crimen o de un hecho truculento, sin caer en el amarillismo, pero explicando una historia, porque al final es un hecho objetivo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, eso es lo que... Podríamos hablar de que hay como dos clases de periodismo de tribunales. Bueno, o dos maneras de enfocar, ¿no? Eso es evidente, es decir, hay muchas maneras de hacer periodismo, pero como en todo, también hay abogados, ¿no? Se puede hacer bien tu trabajo, se puede hacer mal, y en periodismo pues también. No estamos libres de culpa, y hay veces que yo ahora reivindico esta manera de hacer periodismo y a veces puedo caer en el amarillismo sin quererlo, sin darme cuenta. ¿O voluntariamente? No, voluntariamente nunca, sinceramente, porque no es lo que defiendo ni lo que quiero, pero bueno, a veces, no sé, no sabes ver o no enfocas bien la historia y al día siguiente la ves y dices, hostia, pues aquí quizá me pasa esto, quizá no hacía falta contarlo, ¿no? Pero sí que creo que hay maneras de hacer periodismo y yo reivindico una manera... Bueno, pues no sé, que no sea amarillenta. Es decir, se puede contar el periodismo suceso explicando cuáles son las historias humanas, yendo un poquito más allá y sin caer en el morbo. Pero bueno, tampoco yo creo que depende mucho de la historia que estemos contando. Es decir, a veces se justifica por dar demasiados detalles, ¿no? Pero a veces es necesario para explicar la crueldad de un crimen. Pues no sé, si le han metido 250 puñaladas. No es lo mismo que le metan 250 puñaladas que le metan una o un navajazo sin querer. Yo creo que, bueno, igual que en el derecho penal, ¿no? Cuando vosotros vais a una causa, ya sea como acusación o como defensa, no es lo mismo que tu acusado o que al acusado le pidan no sé cuántos años porque le han metido 250 navajazos que le han metido uno, ¿no? Entonces, bueno, eso también tenemos que plasmarlo de alguna manera sin caer en el morbo ni abundar en los detalles ni en el sufrimiento, ¿no? Porque el protocolo a seguir cuando recibes una noticia o cuando estás buscando una noticia entre que tienes ese primer contacto y la acabas publicando, ¿cuál es? Es decir, ¿cuál es ese camino entre que tú tomas contacto de una noticia que ha sucedido un asesinato, una gran estafa o lo que sea, hasta que acabas publicando el artículo? Bueno, el protocolo, a ver... Sí, más o menos es un protocolo autodidacta, pero que más o menos todos seguimos el mismo... Lo primero que hay que hacer es... a ti te viene una noticia, tú lo que haces es contrastarla, ¿no? Es primero confirmar que eso ha sucedido. Hay oficinas de prensa, los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, la Policía Nacional, la Guardia Civil. Eso es lo primero que tienes que hacer, contrastar esa noticia que realmente ha ocurrido. Luego, lo que se acaba de ocurrir, lo que tienes que hacer es ir al lugar de los hechos. También puedes llamar al servicio de emergencias médicas, que es el tema de ambulancias, que también te pueden dar algún detalle. Se han llevado el cadáver o han atendido a la víctima, si estaba mal herido, cuántas heridas le han infligido, ¿no? A partir de aquí tú tienes ya una primera radiografía de qué ha ocurrido, ¿no? Los Mossos normalmente, o la Policía Nacional, cuando acaba de ocurrir un suceso de este tipo, no dan muchos detalles, ¿no? Incluso a veces no dan ni cómo ha muerto, ¿no? Porque a veces, no sé, están persiguiendo al delincuente y todavía no quieren darle pistas, ¿no? Pero entonces yo siempre les digo, bueno, pero es que no le das ninguna pista. El delincuente, el asesino que ha matado a esta persona ya sabe lo que ha hecho, ¿no? O sea, no le estás dando ninguna pista. Así que, bueno, me puedes decir si ha muerto por arma blanca, o de un disparo, de cuántos disparos, o si de un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, un poco cuando tienes ya este primer retrato, intentas saber qué es lo que ha ocurrido. Entonces vas al lugar de los hechos, si hay algún testigo, pues un poco lo mismo que hace la policía, pero lo haces como periodista. Alguien ha visto algo, incluso hablas con los vecinos, quiénes eran estas personas, y a partir de ahí intentas encontrar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Intentar explicarlo. Entonces hay veces que tienes más suerte y hay veces que no. Hay veces que te limitarás a decir, ha habido una pelea en un bar no sé qué y este señor le ha pegado un golpe y ha muerto, o a veces puedes abundar un poquito más y si encuentras más detalles, pues puedes explicar que esta gente tenía una deuda con el otro, una deuda de juego, y que hacía tiempo que se estaban peleando en el bar y que había discusiones. Bueno, pues al final es contar la historia con el máximo de detalles y con el máximo rigor. ¿Y crees que la prensa puede llegar a influir en el resultado de un procedimiento? Sí. Yo por mi experiencia creo que sí que puede llegar a influir. El tema es que nuestro propósito no es influir. Nuestro propósito simplemente es explicar la realidad y los hechos a partir de unos hechos objetivos y de unos escritos a veces que existen, ¿no? Es decir, nosotros cuando decimos que hay una acusación contra alguien, pues nos basamos en un escrito de acusación
que ha presentado la Fiscalía o que ha presentado incluso la acusación particular. Normalmente nos fijamos mucho más en el de la Fiscalía porque, digamos, es la acusación pública y, bueno... La presunción de inocencia normalmente nos interesa, ¿no? No, sí que nos interesa, efectivamente, sí, todo el mundo, por eso siempre jugamos con el presunto, pero es verdad también que esa persona está acusada de algo. No vamos a decir, podemos decir, sí, es inocente hasta que sea juzgado. Bueno, sí, se le acusan de estos hechos o de estos... tiene la presunción de haberlo cometido, pero está acusado y se va a sentar en un banquillo y eso no lo podemos obviar. Y antes lo hablabas a nivel personal tuyo, ya no digo de referencias de otras personas, sobre todo en La Vanguardia, ¿tú has recibido presiones en un doble sentido? Es la pregunta, tanto para no publicar algún tipo de noticia o para obligarte a publicar algún tipo de noticia. ¿Presión externa o interna? De las dos. No, la verdad es que no, sinceramente. O sea, yo lo que recibe son quejas después de publicar una determinada historia, ¿no? Es decir, La Vanguardia tenemos la suerte de que somos un medio muy influyente y que cualquier cosa que digas, pues la va a leer el interesado o el afectado o quien sea, ¿no? Y entonces, siempre tienes que andarte con ojo e intentar ser lo máximo riguroso posible porque sabes que ese artículo lo va a leer muchísima gente y que puede tener una afectación pues emocional, moral o incluso, a nivel del derecho al honor o la vulneración del derecho a la intimidad de ciertas personas, ¿no? Entonces hay que ir con mucho ojo y con mucho tacto. Pero nunca he recibido presiones ni para publicar una cosa ni otra. Simplemente, me guío por mi olfato y por las ganas de publicar las historias. Es decir, hay veces que es verdad que tu jefe te puede decir, mira, ha pasado esto tendríamos que hacerlo, pero eso forma parte del día a día normal, eso no son presiones. Es decir, presiones serían, que me obligaran a dar con un determinado enfoque una determinada noticia, y eso por suerte no ha ocurrido nunca. ¿Y las quejas te vienen más vehiculadas a través del periódico o son quejas de, por ejemplo, alguien que es un afectado directo de la noticia que se pone en contacto contigo? Las dos cosas, es decir, sí que hemos recibido, porque no somos inmunes, digamos, a las quejas y ni tampoco a las querellas ni a las denuncias. Hay gente que considera que se ha vulnerado su derecho a la intimidad, al honor o lo que sea, y entonces sí que a veces interponen algún tipo de demanda, y obviamente esto se vehicula a través de los servicios jurídicos del diario. Y por otra parte, a veces el afectado directo se ve en una noticia en La Vanguardia y no le gusta, pero eso también, yo también lo entiendo. Es decir, a veces si yo estoy pasando por un proceso penal o me han acusado o lo que sea y me veo en La Vanguardia, tampoco me gustaría, ¿no? Pero yo me debo a unos hechos y tengo que explicar un poco la realidad, y la realidad a veces es jodida, pero es así. Las nuevas plataformas, como por ejemplo los podcasts, el streaming, tanto YouTube como, en fin, todas las nuevas formas de comunicación, ¿os están siendo de alguna forma contrarias a vuestro ejercicio, tanto desde un punto de vista de competencia como también a lo mejor desde un punto de vista de veracidad de las noticias? Sí, a ver, esto es un tema amplio. Es decir, a nivel de podcast periodísticos o de documentales, yo creo que está muy bien porque tenemos muchos canales para explicar las mismas historias. Es decir, al final, antes la gente consumía el diario de papel y si no te habías leído el diario de papel, ya ese día ya no podías volver a leer esa historia, ¿no? Eso con las webs ya cambió, porque ahora tú puedes recuperar cualquier noticia, ya no mueren nunca, cosa que eso está bien, pero eso también te obliga a ser muchísimo más riguroso porque eso ya perdura para siempre. Antes estaban las hemerotecas, pero si no la vas a buscar, esa noticia en concreto no la vas a ver. Ahora tú pones en Google y a la mínima tienes la noticia y eso siempre queda ahí, ¿no? Y después los otros canales de comunicación que existen también nos ayudan a difundir y a llegar a mucho más público, pero al mismo tiempo también ahora hay otro tipo de productos periodísticos o semiperiodísticos, o incluso ya que van más allá del periodismo y son de entretenimiento, que eso sí que, no diré que contaminan, pero pervierten un poco nuestro trabajo, ¿no? Ahora ya cualquier persona se puede poner delante de un micro, hacerse pasar por periodista, dar su opinión, que me parece muy bien que den su opinión, pero claro, eso al final puede llegar a contaminar o pervertir la propia información. Y luego ya tenemos otro tipo de productos que son estas docuseries, ¿no? Que se hacen en Netflix, por ejemplo, o en Amazon o en HBO, que
yo creo que ahí las pintan como periodísticas cuando realmente el motivo que tienen es de entretenimiento. Y entonces yo creo que ahí sí que se pervierte totalmente el motivo, ¿no? Es decir, entrevistar a mucha gente, pero después manipular los cortes, jugar con las miradas, todo eso al final puede llegar a hacer pensar al telespectador de que, bueno, pues lo que sé, que se ha cometido una injusticia cuando a lo mejor es un documental manipulado, ¿no? Bueno, yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es entretenimiento de lo que es el periodismo. El periodismo no morirá nunca, pero sí que es verdad que tiene que hacerse fuerte también en estos canales y en estas vías y encontrar vías de penetración en todos estos nuevos públicos que consumen este tipo de plataformas, que está muy bien. Hablando de esto, uno de los casos que tú has seguido y además has, yo creo, buceado en todos sus entresijos es el de la Guardia Urbana y se estrena en Netflix un documental, una serie. Las dos cosas. Una serie y un documental. Correcto. Sí. El cuerpo en llamas, sobre el caso. Imagino que dentro de todos los casos que has seguido, seguramente es el que más impacto te ha llevado a nivel, supongo, tanto de trabajo como a nivel personal, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, yo al final me metí tanto en esa historia pues que acabé teniendo casi un vínculo de amistad con muchas personas y un vínculo emocional y personal. Sí, a mí lo que me ocurrió es que yo estaba precisamente pues buscando noticias. Antes, cuando me preguntaba si yo las buscaba o me venían, pues en este caso a veces sí que vamos por los juzgados, a ver si nos encontramos pues a abogados, a fiscales, a jueces que, bueno, no hace falta que nos cuenten historias, sino simplemente a veces comentan, oye, estoy con un caso así, ¿qué caso, tal? Y bueno, y a partir de ahí pues puede ser el nacimiento de una nueva historia, ¿no? Y a mí me ocurrió, pues simplemente estaba en los juzgados de Barcelona, me encontré con un abogado con el que me había contado una historia hacía poco tiempo y me contó pues que llevaba un caso de un juicio que estaba a punto de celebrarse, en el que estaba acusado un subinspector de la Guardia Urbana, por tanto un alto mando, y que lo estaba acusado de haber filtrado una fotografía sexual de una expareja, ¿no? Es decir, se ve de la expareja, la pareja había roto con él estaba muy encabronado y había filtrado una fotografía mientras mantenían relaciones sexuales. La víctima era una agente de la Guardia Urbana, entonces yo le comenté al abogado si podía venir a La Vanguardia para que la entrevistara, para dar también el testimonio en primera persona del sufrimiento de esa chica, y vino a La Vanguardia. Esa chica pues resultó ser Rosa Peral y vino acompañada de su pareja, que era Pedro Rodríguez, y bueno, me contaron la historia que yo titulé Por no venganza en la Guardia Urbana. Me conté la historia de los entresijos, expliqué pues que ese subinspector se enfrentaba a una pena de 3 años de prisión, y a partir de ahí publiqué la historia, y 18 días después ese hombre pues que había acompañado a esa mujer, a Rosa Peral, apareció calcinado en el maletero de su propio coche en el pantano de Foix. Entonces, claro, a partir de ahí, cuando yo me enteré de esa noticia, yo ya tenía una serie de contactos hechos con ese entorno, ¿no? Con el entorno de Rosa Peral, con su abogado, con otras personas también de la Guardia Urbana, porque eso generó mucho revuelo. Entonces todos me habían comentado cosas sobre Rosa Peral o sobre el tema de la pornovenganza de la Guardia Urbana, y nada, pues entonces me metí de lleno en esa historia y bueno, acabé publicando un libro. Ahora se ha hecho la serie en Netflix, se ha hecho también pues 4 capítulos de Crims, y bueno, ha sido un tema muy, muy comentado, pero sí, a nivel personal también lo sufrí, evidentemente, pero un tema que me perseguía durante 1 año y medio, de hecho aún me persigue, y me siguen preguntando cosas y la gente pues me pregunta, me pide consejos, más que consejos, me pide que les aclare ciertas dudas del caso, y bueno, pues sí, quizás es la gran historia mía desde que empecé en toda mi carrera. Sí. ¿Y quién lo mató? Bueno, yo creo que en la sentencia, yo creo que fueron los dos, sinceramente. La sentencia lo dice. Lo que pasa que es verdad que la gran duda que tenemos es quién le da la estocada final, ¿no? A la víctima. Lo que se sabe es, o al menos lo que dice la sentencia, y que estoy bastante de acuerdo, a partir de haber buceado tantísimo en la causa judicial, incluso también en cuáles eran las relaciones personales, y haber entendido un poco la psicología de los personajes. Ahí lo que pasó fue que los dos se pusieron de acuerdo para matarlo. Rosa Peral, que estaba sola con Pedro el día antes del crimen, pues ella le da algún tipo de sustancia para adormecerlo. Creo que yo me inclino a pensar que fueron las pastillas que estaba tomando, porque la acaban de operar de la espalda, pues unos calmantes muy fuertes,
ella lo conduce al piso de abajo donde no había nada, que había la lavadora y un sofá y una tele para cuando quieres, ¿no?, alejarte un rato de los niños, pues te vas ahí a airearte, y bueno, lo bajo hasta allí, luego llamo al otro acusado, bueno, y al otro condenado, y entonces entre los dos pues lo mataron con un objeto contundente. Claro, ¿quién le da el golpe final? Eso no se sabe, pero que los dos estaban presentes cuando lo matan es evidente. Que ella prepara el terreno y que quizá el otro pues es quien lo mata, pues también puede ser, pero vaya, que los dos al final acaban condenados porque tienen el mismo grado de responsabilidad, y en este caso quizá ya entiendo que exista el misterio, ¿no?, y la duda de quién lo mata, pero en realidad son los dos, porque los dos están presenciando eso, y ella quizá lo ha preparado y el otro es el que le da el golpe, ¿no? Y creo que la responsabilidad es compartida, como bien dice la sentencia. Y hablabas ahora de la relación, bueno, de que nace, ¿no?, del comentario con un abogado. Yo te preguntaría, es decir, si me puedes definir qué buscas tú en la relación con un abogado y qué buscan los abogados en la relación contigo, de la misma manera que con fiscalía, judicatura y cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, yo creo que lo que buscan, mira, básicamente lo que busca la gente en la relación con un periodista es una cierta influencia, es tener una puerta abierta para explicar lo que sea, ¿no? Es decir, los Mossos d'Esquadra, ¿no?, por ejemplo, ponemos un ejemplo. ¿Qué necesidad tienen de a mí contarme nada, ¿no? Pues a veces tenemos simplemente, a lo largo de los años, hemos establecido una especie de relación personal, incluso de aprecio profesional, ¿no? Es decir, hay gente pues que te cuenta ciertas cosas que quizá no debería contarte o que no puede contarte, pero te las cuenta porque saben que las noticias van a salir igualmente. Es decir, estamos en un mundo en que no se puede esconder la información, porque tarde o temprano la gente se entera, y porque ahora más que nunca es más fácil que el vecino grabe un vídeo de una agresión, de un crimen. Es decir, con las redes todo va mucho más rápido y la información fluye. Entonces, hay gente que confía en ti, en este caso en mí, para que publique una determinada información porque saben pues que lo voy a hacer bien, o porque confían en mí y que no voy a hacer amarillismo y que lo voy a contar con una cierta sensibilidad y que me voy a basar en un cierto rigor. Entonces hay mucha gente que sabiendo eso, que va a salir igualmente, prefiere contártelo a ti y decir, mira, prefiero que lo sepas, esto fue así, 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 así. Y yo, que ya conozco a esa persona y que sé que no me engaña y que siempre lo que me dice es cierto y que tiene mucha fiabilidad, pues yo me fío y entonces lo publico. Obviamente no me fío solo de una fuente, siempre lo contrasto con 2 o 3, pero eso al final es lo que busca todo el mundo. Es decir, sabiendo que va a salir la información, pues al menos que se cuente bien. Eso sería un apartado. Y después hay mucha gente pues que lo que busca también es una cierta influencia. No digo influir en el caso, pero una cierta influencia a nivel, pues no sé, una puerta abierta para condicionarte o para influirte a la hora de enfocar ciertos temas, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, había el caso de Juan Andrés Benítez, que era un empresario del Geixampla que acabó muerto por una paliza que le dieron los Mossos, una reducción, ¿no? Fue una reducción violenta y al final ese hombre pues acabó muriendo, ¿no? Eso generó pues muchísimo revuelo con los Mossos y tal. Al final aceptaron una condena, creo que fueron de 2 años. Y bueno, pues ¿qué interés? Si yo ya tenía unos contactos establecidos con ciertas personas de los Mossos d'Esquadra, que ellos utilizaron esta complicidad que teníamos para contarme pues que las reducciones violentas, pues muchas veces, o las reducciones que tienen que hacer, que no son tan fáciles. Y a veces pues aprovechan esa ventana abierta y ese canal de comunicación fluido que tenemos para darte su opinión. Y bueno, pues a mí a veces me va bien, porque yo quiero saber, o sea, yo a veces yo no puedo ser un simple ciudadano que lo ve con unos ojos de ciudadano. Yo tengo que ser un profesional y tengo que contar con la opinión de profesionales. Y hay veces que yo pues conozco pues a Mossos d'Esquadra que tienen, pues bueno, que son muy profesionales y que yo me fío de su criterio porque me lo han demostrado a lo largo de los años. Hay otros que no y por tanto yo no los llamo, que yo necesito saber su opinión. Y a veces que te cuentan, bueno, si tú te crees, es que la gente se cree que es muy fácil, vas allí y una reducción, pues bueno, pues tú te puedes encontrar de todo. A veces hay gente pues que llevan un cuchillo, un machete, una navaja, una pistola. Bueno, pues ¿qué haces ahí, no? Bueno, pues también está bien escuchar muchos puntos de vista y por eso pues yo creo que por eso mucha gente pues mantiene este contacto y este canal de comunicación con los periodistas.
Muy bien, Toni, pues gracias. Para terminar siempre hacemos una ronda de preguntas fáciles y sencillas. Vale. Un libro sobre justicia penal, derecho penal, sobre asesinatos, estafas, lo que quieras que te guste o que quieras recomendar. Bueno, yo mira, me he leído uno hace poco que me encanta, que me ha gustado muchísimo, se llama La ciudad de los vivos. Está escrito por Nicola La Gioia y es... bueno, cuenta el crimen de un hombre que se dedicaba a la prostitución masculina y como dos jóvenes están de fiesta durante 4 días drogándose y acaban con la vida de este joven que se dedicaba a la prostitución por mero divertimento. Y bueno, es un libro que está muy bien, sucedió en Roma hace unos cuantos años y te explica, digamos, toda la evolución de los personajes, la psicología y también el propio juicio. Un caso mediático que te haya marcado. Bueno, a mí me han marcado varios, yo diría sobre todo el crimen de la Guardia Urbana, después también el caso Mainat, que también fue una de las grandes exclusivas que saqué, y después, bueno, también hay un caso que no ha sido muy mediático, pero que a mí, por la relación con la familia, fue la muerte de Héctor Valmayor, que era un joven de 30 y pocos años, pues que murió de un navajazo gratuito que le propinaron mientras esperaba el autobús en Sabadell. Y este caso, pues yo me puse en contacto con la familia, he tenido mucho contacto con ellos y bueno, lo voy siguiendo a ver si algún día lo logramos reabrir gracias a la influencia de los periodistas, porque volvimos a recuperar el vídeo en un artículo en La Vanguardia diciendo que no avanzaba el caso. Al final identificaron a los presuntos agresores, pero bueno, el juez consideró que el testimonio de esas personas que los identificaban no era suficientemente potente como para acabar de reabrir el caso y al final se archivó. Pero bueno, es un caso que realmente me afectó emocionalmente y que sigo todavía en contacto con la familia. ¿Una película o una serie sobre temática penal? Bueno, la serie, es que veo muchas, a mí me gustan mucho las series de juicios. Vi una, bueno, diré así a la que me acuerde, la de J. Simpson, creo que está bien. Y finalmente, si no te encontramos en la redacción de La Vanguardia escribiendo artículos, ¿dónde te encontraríamos? Pues me encontraréis en algún restaurante comiendo bien. A mí es una de mis aficiones en los últimos años. Soy buen amante del vino y de la gastronomía. Y si no, pues me encontraréis en alguna terraza tomando una cerveza o incluso escapándome con la bicicleta por Poliserolo. Muy bien, Toni Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti.